Vamos a ir en esta mañana a la palabra del Señor. Espero la mayor disposición de nuestro corazón para ir a la palabra del Señor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Ahí va a salir para que lo leamos todo, lo tengamos todos. Jeremías 17, 9. ¿Podemos leer la palabra del Señor? Leámosla, por favor. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Por qué no lo leemos una vez más, por favor? Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Hagamos una oración. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante de ti y te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Esta palabra, Señor, es la verdad y tu verdad es liberadora. Yo te pido en esta mañana, Señor, que liberes nuestro corazón, que liberes nuestra alma, Señor, de toda atadura, de toda presión, de todo engaño en Cristo Jesús. Gracias porque tu palabra, Señor, cumple el propósito por el cual la envías. Y tu Espíritu Santo, Señor, la coloca en nuestro corazón para que haga la obra, Señor, en Cristo Jesús. Yo te encomiendo la vida de cada preciosa persona que está conectada en este momento para este servicio o se va a conectar a este mensaje de la palabra, para que seas tú, Señor, hablando de manera personal a nuestro corazón. Asimismo te encomiendo mi vida, asimismo te encomiendo mi corazón y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, como lo venimos haciendo, estamos cada domingo enseñando uno de los verbos, enseñando a conjugar cada uno de los verbos que el Señor colocara en el corazón del pastor Darío para llevar a cabo la visión en acción. Ya estuvimos trabajando acerca de es tiempo de prender. Es decir, que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo debe estar encendido hoy en nuestros corazones. Hace 8 días trabajamos acerca de este tiempo de aprender. Hoy vamos a trabajar cómo conjugar el verbo comprender. Es el verbo que debemos conjugar también diariamente para dar alcance a la visión en acción. ¿Qué es comprender? Comprender es descubrir el sentido profundo de algo. Cuando yo digo que he comprendido algo, es que conozco el sentido profundo, lo he entendido a cabalidad. Entiendo de lo que me están hablando, lo que tengo que hacer. Conozco las circunstancias, lo he comprendido a cabalidad. Y a través de 5 puntos que el Señor ha colocado en mi corazón, me gustaría profundizar en este tema hoy junto con ustedes. Número 1, ¿qué debo comprender? Comprender cómo es mi corazón. Comprender cómo es mi corazón. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en Jeremías 17, 9. Nada hay tan engañoso como ¿qué? Como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Cómo es mi corazón? Engañoso. ¿Cómo será de engañoso nuestro corazón? Que la Biblia dice que no tiene remedio. Y hace una pregunta, ¿no? ¿Quién puede comprenderlo? Definitivamente el corazón es engañoso. Unas veces amanecemos felices aunque todo está mal, y otras veces amanecemos tristes aunque todo está bien. Así es nuestro corazón, es engañoso. Muchas veces sabemos lo que queremos, lo que necesitamos. Otras veces no sabemos lo que nos pasa, no sabemos lo que nos duele, lo que nos está molestando. A veces creemos que la tenemos clara. ¿No te has levantado en algunos días que dices, Señor, la tengo clara? A veces no sabemos ni siquiera si la tenemos. Así es el corazón, es engañoso. A veces somos súper espirituales, caminamos fielmente con Dios, tenemos una fe que puede trasladar montañas.
Otras no movemos ni un cubo de azúcar con la fe que hay en nuestro corazón. Ese es nuestro corazón. Por eso nosotros debemos comprenderlo. Así es nuestro corazón. ¿Qué debemos comprender? Que Dios nos muestre, que Dios nos deje ver cómo es nuestro corazón. Es por eso que el salmista le dice a Dios en el Salmo 39 lo siguiente. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino que eterno. ¿Cómo será el corazón de engañoso? ¿Cómo será lo que nosotros desconocemos de nuestro corazón? Que el salmista le tiene que decir a Dios: examina, oh Dios, y sondea mi corazón. Cuando Jeremías dice que el corazón es engañoso, que ¿quién lo puede comprender o conocer? Obviamente se refiere a Dios. Solo Dios puede comprender cómo es nuestro corazón. Pero es tiempo de pedirle a Dios que nos deje comprender lo que está pasando en nuestro corazón. Si es tiempo de comprender, yo quiero comprender lo que está pasando en mi corazón. Yo quiero comprender por qué unos días me despierto con la fuerza necesaria para emprender el día y otros días no tengo ni fuerza para sacar un pie de la cama. Señor, ¿por qué me pasa eso? ¿Cómo es mi corazón? Yo quiero comprender por qué unos días puedo vivir la santidad que Dios espera y otros días dejo que mis pies se resbalen en el pecado. ¿Cómo es mi corazón? Examina, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino. Señor, enséñame a comprender mi corazón. ¿Cuáles son los caminos que estoy emprendiendo? Y guíame por el camino eterno. Hablando de comprender, número 1, comprender cómo es nuestro corazón. Número 2, comprender las sagradas escrituras. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice la Biblia: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Cuando suceden los hechos de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección al tercer día, el Señor Jesús resucitado se aparece a 2 de los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Cómo iban estos discípulos? Desconsolados, tristes, desesperanzados. ¿Cómo puede ser si el Señor Jesucristo creíamos que era el Mesías? ¿Cómo puede ser si había hecho tantos milagros, si había hecho las obras que ha hecho? ¿Cómo pudo morir? ¿Cómo pudieron matarlo? No, qué desconsuelo, qué desesperanza. ¿Cómo es nuestro corazón, no? Y cuando ellos van en ese trasegar por ese camino de Emaús, que es nuestra vida, se les aparece el Señor, comienza a hablarles y dice la palabra: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, para que entendieran que todo lo que habían escrito los profetas, Moisés, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento acerca del Mesías tenía que cumplirse. Era necesario que Jesús muriera para que resucitara y nos diera la salvación, la vida eterna, sus bendiciones. Una cosa es aprender lo que dice la Biblia. Hace 8 días hablamos de esto. Debemos aprender las Sagradas Escrituras. Y otra muy diferente, comprender lo que dice la Biblia. Hay gente que se sabe la Biblia de alguna manera. Hay gente que ha aprendido lo que dice la Biblia. Hay gente que es capaz hasta de recitar versículos de memoria. Hay personas que conocen la teología, que saben cómo defenderse con las escrituras, pero no comprenden lo que tienen que hacer con esa información. Me encanta tanto la teología integral: creer y actuar, orar y hacer, convertir en vivencia la creencia. No basta solo con aprendernos algunos versículos o pasajes de la Biblia. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la capacidad de comprender lo que tenemos que hacer con lo que estamos aprendiendo, lo que Dios quiere que hagamos con lo que sabemos. ¿Cuál es la importancia de la Biblia? Esto es fundamental, yo debería saberlo.
¿Cuál es la importancia de la Biblia? Voy a darte unos datos acerca de la Biblia. La Biblia fue escrita en un periodo de 1700 años. Desde que empezó a escribirse hasta que terminó de escribirse, el periodo de escritura de la Biblia duró 1700 años. La Biblia fue escrita en 3 continentes diferentes: Europa, Asia y África. La Biblia fue escrita por 40 autores distintos, de profesiones distintas. Unos eran pastores, otros reyes, otros profetas, sacerdotes. La Biblia fue escrita por pescadores, por un recaudador de impuestos. La Biblia fue escrita en 3 idiomas distintos: hebreo, griego y arameo. Sabes, me gustaría compartirte que en el curso del Instituto Bíblico que vamos a empezar el próximo sábado, Formación Cristiana Integral, hay materias extensas que nos enseñan, por ejemplo, la historia de la Biblia y todos los datos que te estoy compartiendo. Mira la importancia de matricularnos al Instituto Bíblico. Hay una materia que me encanta, que es la manera correcta de interpretar la Biblia. Pastor, yo leo la Biblia, pero es que yo no la entiendo. Bueno, me gustaría recordar al pastor Luciano Jaramillo, que falleció en esta semana, director de la traducción Nueva Versión Internacional de las Sagradas Escrituras. ¿Y sabes por qué me gustaría recordar y hacer un homenaje al pastor Luciano? Porque él escribió un libro que se llama Ahora Entiendo, Hermenéutica Bíblica. Pues en el Instituto Bíblico hay una materia que se llama hermenéutica. Quiero animarlos para que se matriculen, para que pidan la información, para que en el link que aparece allí en el video pidan la información. ¿Cómo hago para comprender todos estos asuntos de la Biblia? Los enseñamos muy puntualmente en las Sagradas Escrituras. Todos esos aspectos de la Biblia que les acabo de decir, y no hay una sola inerrancia, no hay una incoherencia. Personas que no se conocieron, personas que vivieron en épocas diferentes, escribieron acerca del Mesías con una claridad como si se hubieran puesto de acuerdo. Las personas piensan que la Biblia es un libro de religión. Todas las religiones tienen un libro, todas las religiones tienen un profeta. El Islam tiene un profeta que es Mahoma, que escribió un libro. Pues el cristianismo no tiene un profeta que escribió un libro. En la Biblia la escribieron 40 personas diferentes, en todas estas circunstancias diferentes, y hablan de uno solo, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la importancia de la Biblia? Que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces yo debo comprender, saber lo que Dios dice. Si Dios tiene algo para decir, yo lo quisiera saber. Pues de eso se trata, comprender las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son como un espejo donde se refleja claramente cómo es nuestro corazón. Es decir, que para comprender cómo es nuestro corazón, Jeremías dice: el corazón es engañoso, no tiene remedio, nadie lo puede entender. Si quieres comprender cómo es tu corazón, debes acercarte a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un espejo que nos permite conocer nuestro corazón. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, por favor, versículos 12 y 13. Ciertamente la palabra de Dios es que viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Es tiempo de comprender las Sagradas Escrituras para comprender lo que hay en nuestro corazón. La palabra dice que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Imagínate la espada más filosa, más afilada, más preparada para una batalla. La Biblia es todavía una mejor espada que esa, porque es una espada que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tiempo de comprender las Sagradas Escrituras.
Es tiempo de prender todas las mañanas con el fuego del Espíritu Santo en mi devocional, mi relación con Dios, para tomar la Biblia, aprender en ese devocional cotidiano, para pedirle al Señor comprensión de su sagrada palabra, para que a través de comprender la palabra yo pueda entender lo que pasa en mi corazón. ¿Por qué soy tan inestable? ¿Por qué a veces tengo tanto fuego y a veces tanto hielo? La palabra de Dios me enseña, me muestra, porque es una espada que penetra hasta lo más profundo de mi corazón. Y el versículo 13 es otra cosa, ¿no? Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, y a través de la palabra quiere revelarlo a nosotros. Es tiempo de comprender las Sagradas Escrituras. Número 3, comprender cuál es el propósito de Dios para mí. Vamos a Romanos 8, por favor, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con ¿qué? Con su propósito. El apóstol Pablo recibe una revelación impresionante, donde el Espíritu Santo coloca en esa inspiración en su corazón este texto 28 que es necesario comprender. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La Biblia dice que he sido llamado conforme al propósito de Dios. Por eso Dios dispone todas las cosas para mi bien. ¿Cuándo? Cuando yo lo amo. Cuando yo amo a Dios, Dios dispone todas las cosas para mi bien, aunque yo no las comprenda, porque he sido llamado conforme al propósito de Dios. Aún las cosas difíciles por las que pasamos son utilizadas por Dios para nuestro bien, ya que Él tiene un propósito para nuestra vida. ¿Sabes que muchas personas encontraron su propósito después de pasar por una crisis? Hay muchos ejemplos en la vida, en la historia, en la actualidad, de personas que después de que pasaron por una crisis que marcó su vida, por la cual nunca volvieron a ser iguales, encontraron su propósito en la vida. Cuando estamos pasando por las dificultades no entendemos. Solo después de que pasamos por ellas, Dios empieza a mostrarnos por qué y para qué esa situación. Y muchos encontraron su propósito. Hay fundaciones, tal vez podría decir yo millones de fundaciones, que comenzaron con la crisis de alguien. Fundaciones que apoyan o personas que apoyan la vida de otros que comenzaron con la crisis. Con una crisis en un hogar, con la pérdida de un ser querido, con una circunstancia de salud, con una quiebra económica. Pastor, ¿que Dios tiene un propósito para mí? Sí, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Yo quiero comprenderlo. La búsqueda de propósito en la vida es uno de los temas más complejos que existen en la humanidad. La angustia existencial que vivimos muchas veces tantas personas es la consecuencia de no comprender el propósito de mi vida, de no saber por qué y para qué estoy en la tierra, para qué he nacido. Esa pregunta se la hacen muchas personas. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Y entonces las personas tratan de buscar su propósito. ¿Cuál es mi propósito? Y se enfocan en entender y tratar de descubrir cuál es su propósito. Y no lo logran hacer. ¿Sabes por qué? Porque ese propósito se encuentra en Dios, no fuera de Él. Para comprender mi propósito debo buscar a Dios, no buscar mi propósito. Cuando yo me encuentro con Dios, el Dios que me dio propósito me lo muestra y me lo enseña.
Por eso lo primero que yo tengo que encontrar es a Dios. Y cuando yo me encuentro con Dios, encuentro el propósito. Por eso es que en la crisis la gente busca a Dios. Y cuando encuentran en la crisis a Dios, encuentran su propósito. Qué cosa tan impresionante. Ay, pastor, de haberlo sabido estuviera buscando a Dios hace rato. Pues eso es lo que espero que estemos haciendo, buscando a Dios para entender nuestro propósito. Ese propósito de Dios es para mi bien. Si Dios tiene un propósito para mí, y lo tiene, ese propósito es para mi bendición. Por eso yo voy a proseguir el camino para poder comprender cuál es el propósito de Dios para mí. Mira lo que dice el apóstol en Filipenses 3:12, por favor. Filipenses 3:12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús, ¿qué? Me alcanzó a mí. No tengo todavía claro mi propósito. Todavía no comprendo claramente qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pues no es tiempo de echar para atrás. El apóstol nos da un ejemplo aquí hermoso. No es que ya lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto. Puede que no entiendas muchas cosas en tu vida. Puede que no comprendas muchas cosas todavía de tu existencia. Lo que debemos hacer es seguir adelante. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hace 25 años que le entregué mi corazón al Señor Jesucristo. Hace 25 años que tuve la oportunidad de tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Sabía que Él existía, toda la vida supe que Él existía y sabía que estaba en alguna parte, pero nunca, como hace 25 años, le abrí mi corazón para que Él entrara de par en par. Y cuando le abro mi corazón al Señor, por las crisis personales y familiares que estaba viviendo, comienzo a entender el propósito de Dios para mí. Así como diría el título del pastor Luciano Jaramillo, ahora entiendo. Y a partir de que abro mi corazón para el Señor, comienzo a proseguir. Señor, tú me encontraste por un propósito en mi vida. Tú tienes un propósito para mí. Aún las cosas difíciles que he vivido cumplen parte de ese propósito. Por eso yo quiero conocerlo. Y he procurado en estos 25 años acercarme a Dios, conocer a Dios para entender cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Y cada tiempo ha sido importante para seguir viviendo y caminando en ese propósito que Dios tiene para mí. Es tiempo de comprender cuál es ese propósito. Si buscamos a Dios, lo comprenderemos con mucha más rapidez y más facilidad. Número 4, comprender qué tan grande es el amor de Dios. Vamos a Efesios 3, por favor, versículos 14 al 21. Comprender qué tan grande es el amor de Dios. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Cuando el apóstol Pablo dice que se arrodilla es para orar, ¿no? Las rodillas son la expresión que utilizamos en la iglesia. Estar de rodillas es que estamos orando. Pablo dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Nos arrodillamos delante del Padre. Es el único ante el cual debemos arrodillarnos. De quien recibe de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Atentos, le pido que por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Qué oración tan bonita. Es una oración que yo hago constantemente por ustedes, iglesia. Que Dios los fortalezca en lo íntimo de su ser. ¿Cuánto le he pedido yo al Señor en este tiempo? Que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a cada uno en lo íntimo de su corazón, para que ninguno se pierda, para que ninguno deje de proseguir hacia comprender el propósito que Dios tiene. Versículo 17. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Nuestro corazón es un lugar de habitación para el Señor. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Atentos. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender
junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos ¿de qué? De la plenitud de Dios. La palabra griega es pleuroma, para que sean llenos del pleuroma de Dios, de la plenitud de Dios. La oración de Pablo para Dios en el caso de los efesios es impresionante. Señor, que la iglesia conozca cómo es tu amor, que la iglesia entienda qué tan grande es tu amor, que puedan comprender por medio del Espíritu Santo qué tan grande, qué tan alto, qué tan ancho, qué tan largo es tu amor. Que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Solo el Espíritu Santo nos puede dar la comprensión de qué tan grande es el amor de Dios, para poder ser llenos de la plenitud de Dios. Versículo 20: al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, permítanme entonces tomar las palabras de Pablo como si fueran mías, para pedirle al Señor que nos permita a todos y cada uno de nosotros comprender qué tan grande es su amor. Qué tan grande es ese amor, para que podamos vivir en la plenitud de Dios. Por muchas razones es necesario comprender qué tan grande es el amor de Dios, pero por una en particular que está en el Salmo 138:8. Por favor, revisémoslo. Mira lo que dice la palabra de Dios: el Señor cumplirá en mí ¿qué? Su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Si yo no comprendo cómo es el amor de Dios, no voy a comprender que es por su amor que Él va a cumplir en mí su propósito. Yo necesito comprender cómo es el amor de Dios para comprender mi propósito y entender que por ese amor Dios me va a permitir alcanzar ese propósito. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Por eso Dios va a cumplir ese propósito en mi vida, porque me ama. ¿Sabes que Dios te ama demasiado? ¿Sabes que Dios te ama de una manera increíble? Tan impresionante es el amor de Dios que llevó a entregar al Señor Jesucristo para que no te perdieras, dice la palabra del Señor, sino que tuvieras vida eterna. Cuando yo no comprendo cómo es el amor de Dios, vivo como si no tuviera padre. Hay personas que viven con una falta de identidad aún dentro del cristianismo, como si fueran huérfanos. A mí nadie me ama, nadie me entiende, nadie me quiere. Pero ¿qué es lo que no has comprendido? Que Dios te ama, que Dios te conoce, que Dios te comprende, que Dios conoce tu corazón más que tú mismo, y que por eso entregó al Señor Jesucristo. Es tiempo de comprender cómo es nuestro corazón. Comprendiendo las sagradas escrituras, comprendemos cómo es nuestro corazón. Conociendo a Dios, comprendemos nuestro propósito. Y conociendo su amor, sabemos que se va a cumplir el propósito. Que aún las cosas difíciles, que no entiendo, en el perfecto amor de Dios, son utilizadas por Dios para cumplir ese propósito. Gracias, Señor, no abandones nunca la obra de tus manos. Bueno, número 5. Comprender el temor y el conocimiento de Dios. Vamos a Proverbios 2, por favor, versículos 1 al 5. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si comprendes las sagradas escrituras, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás que el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. El libro de los Proverbios es impresionante. El llamado
de Dios es hacer suyas sus palabras en nuestro corazón. Atesorar, ¿no? ¿Qué es atesorar? Es guardar. ¿En dónde guardamos los mandamientos? ¿En dónde guardamos la palabra? En el corazón. Para comprender cómo es nuestro corazón, debemos comprender las Sagradas Escrituras y ponerlas en nuestro corazón. Y entonces vamos a ir comprendiendo el propósito de Dios a través de comprender su amor. Y entonces nos inclinamos a la sabiduría. Y si de corazón nos entregamos a la inteligencia, dice la palabra. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, necesitamos discernimiento. Si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. Hay gente que vive para buscar tesoros económicos. Pues busquemos la sabiduría, la inteligencia, tesoros intangibles. Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Para conocer a Dios es importante comprender el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿Es acaso tenerle miedo a Dios? No, yo no puedo tenerle miedo a quien me ama. ¿Cómo podrías temer a quien ama? ¿Cómo podríamos tener miedo de quien me ama como ningún otro? ¿Sabes qué es el temor? Es respeto a Dios, es reverencia. Sé que Dios me ama. Sé que Dios me ama como nadie. Por eso yo lo respeto. Por eso yo respeto a Dios, respeto sus cosas. Ese temor, ese respeto, esa reverencia me lleva a conocer a Dios profundamente. A mí me impacta el desconocimiento que hay del Señor. A mí me impresiona en ese desconocimiento. La gente se atreve a decir unas sandeces de Dios tremendas. Un día alguien me dijo: ese man y yo somos muy buenos amigos. Oiga, ese man y yo, bendito. Un día alguien me dijo: pastor, es que Barbitas y yo tenemos una muy buena relación. Barbitas, Jesucristo. El temor de Dios, la reverencia, el respeto. No me quiero meter en la relación personal que alguien tenga con Dios, pero sí quiero hablar acerca del temor de Dios. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y cuando yo aprendo a temerlo, cuando yo aprendo a respetarlo, comienzo a comprender a Dios. El temor de Dios se ha perdido. Esta sociedad perdió el temor de Dios. La sociedad colombiana tenía temor de Dios. Hace unos 20, 30 años nuestros padres vivían en el temor del Señor y nuestros abuelos vivían más en el temor del Señor. La sociedad de hoy no vive en el temor del Señor, nada les importa. Pues tú y yo debemos vivir en el temor del Señor, en el respeto por Dios. Bueno, quiero concluir. Es tiempo de comprender, número uno, cómo es mi corazón. Vamos a Deuteronomio 5:29, por favor. Deuteronomio 5:29. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Mire la importancia del temor de Dios. Deuteronomio es un libro increíble. Alguien dijo que Deuteronomio era el evangelio del Pentateuco, del libro de la ley, ¿no? Es el quinto libro de la Biblia. Se conoce el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros. Alguien dijo que Deuteronomio era el evangelio del Pentateuco. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Es tiempo de comprender que en nuestro corazón hay cosas por ajustar, y que si comenzamos con el temor de Dios, que nos lleva a cumplir sus mandamientos, nos va a empezar a ir bien. ¿Por qué me va a ir bien en los negocios? Porque yo tengo temor de Dios, porque yo no hago negocios mal hechos. ¿Por qué me va bien en las relaciones? Porque yo tengo temor de Dios y hago las cosas con los principios de la palabra. ¿Por qué me va bien en la vida? Porque yo entiendo que mi corazón es débil, busco a Dios y en el temor de Dios hago las cosas como Él quiere. Por eso me va bien, no solo a mí, dice que a mí y a mis hijos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien. Número 2, dijimos que es tiempo de comprender las Sagradas Escrituras. Eclesiastés 12:13, por favor.
El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es que todo para el hombre. El rey Salomón, autor de Eclesiastés, dice: vea, hermano, esto termina de la siguiente manera. El fin de este asunto es que ya todo se ha escuchado, ya todo está dicho. ¿Qué más necesitaríamos escuchar? A partir de que todo se ha dicho, dice el rey Salomón: teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para nosotros. El temor de Dios nos debe llevar a cumplir sus mandamientos. El respeto a Dios nos debe llevar a vivir de acuerdo a sus lineamientos. Y eso es todo, dice Salomón. Cuando nosotros entendemos esto, comprendemos la importancia de las Sagradas Escrituras. Lo que aprendo en la Biblia lo debo poner en práctica. La palabra de Dios es viva porque es la palabra de un Dios vivo. Y cuando el Dios vivo habla a nuestro corazón, nosotros debemos colocar su palabra en práctica. El cristianismo no es una religión. Escuchamos la palabra de Dios para practicarla. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte? El que oye mis palabras y las pone en práctica, lo compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo estamos edificando nuestra casa? Número 3. Dijimos comprender cuál es el propósito de Dios para mí. Deuteronomio 10, 12, 13, por favor. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Colócale tu nombre ahí. Y ahora, Hernán, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumpla los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir. ¿Para qué, iglesia? Para que te vaya bien. ¿Qué nos pide el Señor, iglesia? Simplemente, oiga, esta palabra es increíble, subráyala. Simplemente que lo respetes, que lo reverencies, que le temas y que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas su palabra, sus mandamientos y preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Bueno, como parte del propósito de Dios para mi vida está el servicio, ¿no? Después el llamado que Dios ha hecho a mi vida, a mi familia de manera ministerial, el llamado pastoral. Pero incluso antes de haber sido ordenado como pastor y haber sido ordenado como diácono, de lo cual ya han pasado 16 años, desde que conocimos al Señor y Él restauró nuestro hogar, desde que nos entregamos a Él y empezamos a conocer su gracia, su amor, lo único que queríamos en nuestro corazón con mi esposita y nuestros hijos era servirle. No podemos hacer otra cosa, es que estábamos perdidos cuando el Señor Jesucristo se atravesó en nuestro camino y nos rescató. Y si Él nos rescató, y si Él nos restauró, y si Él restauró mi vida, lo único que puedo hacer es servirle con todo mi corazón y amarlo y seguir sus caminos y obedecer su palabra. Es lo que tenemos que hacer, a pesar de que mi corazón sea engañoso. Muchas veces me he levantado con todo el fuego para servir al Señor, e incluso otras veces sin ganas de hacerlo, porque ese es el corazón. Por eso me acuerdo siempre de este cuento, de este chiste. Una parejita que se levanta un domingo, día del Señor, y el día del Señor emprendemos nuestro camino a la iglesia. Y cuando se levantan le dice el esposo a la esposa: ay, mi amor, yo hoy no quiero ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. No, qué pereza. Ay, con este frío. No, ¿quién va a ir por allá? Y la esposa le dice: pero ¿cómo no? Si tenemos que irnos para la iglesia. Te voy a dar 3 razones por las cuales debes ir a la iglesia. La primera: hoy es domingo, es el día del Señor. Es un día glorioso para ir a la iglesia. La segunda: cuando vamos a la iglesia nos encontramos con nuestros amigos y tenemos un tiempo de comunión hermosa. Y la tercera: te recuerdo que tú eres el pastor, así que te levantas y te vas para la iglesia. ¿Cuántas veces con mi engañoso corazón me he levantado sin el ánimo para ir a la iglesia? Pero el amor de Dios me consume y el temor por Dios
me lleva a moverme, y lo que Dios hizo por mí me lleva a servirle con todo el corazón. Número 4, dijimos que es tiempo de comprender qué tan grande es el amor de Dios. Salmo 33, 18, por favor. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan ¿en qué? En su gran amor. ¿Cómo se asocian estas palabras en la Biblia? ¿No? El temor y el amor. El temor a Dios es increíble. La Biblia dice, pero el Señor cuida ¿de quiénes? De los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Cuando yo comprendo el amor de Dios, es tan hermoso el amor de Dios. Cuánta imperfección, cuántas fallas, cuántos errores, cuánto amor. Cuánto amor por nosotros. Cuánto amor por nosotros, que aún después de haber tomado la mano del Señor seguimos fallando, seguimos cometiendo errores, y Dios nos sigue amando de una manera increíble. A mí me impresiona el amor de Dios. ¿Sabes? Me gusta recordar esto. Hay personas que toda su vida la viven, aún dentro de las iglesias cristianas, tratando de ser su mejor versión, a ver si Dios en algún momento los ama. No han entendido el amor de Dios. Es que Dios nos amó cuando éramos la peor versión de nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que cuando éramos la peor versión, en esto se conoce el amor. Aun cuando éramos pecadores, dice el apóstol Pablo, Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué vives entonces todos los días tratando de hacerlo mejor a ver si Dios te ama? Comprende que Dios te ama para que comiences a hacerlo mejor. Número 5, comprender el temor y el conocimiento de Dios. Proverbios 9:10, por favor. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Atentos aquí, iglesia. Comenzar a hacer bien las cosas, aprender a hacer lo correcto, el comienzo de la sabiduría. Sabiduría es el saber hacer. Comenzar a hacerlo bien. ¿Quieres hacerlo bien? Sé que tienes el deseo en tu corazón de hacerlo bien. Comenzar a hacerlo bien, aprender a hacer lo que es correcto, es la consecuencia de temer a Dios, de respetarlo. Conocer al santo es tener discernimiento. Pidámosle discernimiento, pidámosle sabiduría, pero todo vendrá del temor al Señor. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Creo que es tiempo de comprender a Dios. Salomón dijo, ya todo está dicho. Creo que todo ha quedado dicho. El Espíritu Santo ha hablado en nuestro corazón. Jesucristo es nuestro modelo. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé conocimiento, sabiduría, pero sobre todo temor. Porque cuando hay temor de Dios, comprendo cómo es mi corazón. Cuando hay temor de Dios, comprendo las sagradas escrituras, entiendo el propósito, comprendo el amor de Dios y vivo conociéndolo a Él a través de que lo respeto. Ora al Señor en esta mañana. ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué está pasando ahora en tu corazón? ¿Qué está pasando ahora en nuestra vida? ¿Cómo es nuestro corazón? Hay ánimo y hay desánimo, hay aliento y desaliento. ¿Qué hay allí en nuestro corazón? Hay esperanza y desesperanza, hay dualidad, hay firmeza y flaqueza. Gracias, Señor. Gracias porque ese corazón tú lo estás transformando. Gracias, Señor, porque ese corazón tú lo conoces bien. Yo quiero alabarte y bendecirte, Señor, en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Yo te pido que me des la oportunidad de comprender, Señor, cómo es mi corazón, qué hay dentro de mí, Señor. Y por eso te pido que me des la oportunidad de comprender la palabra, de entender por qué debo leer la Biblia todos los días, por qué debo acercarme a tu palabra, porque tú tienes algo para decirme. Gracias, Señor. Yo quiero comprender las escrituras para comprender mejor mi persona, pero sobre todo quién eres tú. Yo quiero comprender mi propósito. Por eso voy a buscarte, Señor, porque yo sé que en ti está mi propósito. Gracias, Señor.
Gracias, yo quiero comprender, Señor, el propósito por el cual tú me llamaste. Y por eso quiero avanzar, Señor, en mi vida. Entiendo que no es tiempo de echar para atrás. Entiendo que no es tiempo de reversar, sino de avanzar. Gracias, Señor. Quiero comprender, Señor, cómo es tu amor. Qué tan grande es tu amor, Señor. Yo necesito comprender qué tan grande es tu amor. Que tu amor es alto, es ancho, es profundo, es largo. Yo necesito comprender que tú me amas a pesar de mi propia persona, a pesar de mis propios errores y equivocaciones, que tu amor no está en juego. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Sé que cumplirás en mí tu propósito porque me amas. Gracias, no abandones la obra de tus manos, Señor. Y quiero comprender el temor. Amarte y temerte, Señor, con todo mi corazón. Amarte y respetarte. Amarte y entender que tú eres, Señor, un Dios santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Yo te alabo, yo te bendigo en esta mañana, porque tu Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón. Es tiempo de comprender. Yo necesito comprender. En el nombre del Señor Jesús, ábreme los ojos del entendimiento. Ábreme los ojos, Señor, del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia, para comprender cómo eres tú y los planes que tienes para mí, aún en medio de las dificultades o de las bendiciones, en medio de las crisis y de las oportunidades, en medio, Señor, de las circunstancias difíciles o de los buenos tiempos. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, yo te doy gloria y honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por brindarme toda tu atención. Me gustaría hacer una oración antes de terminar este segmento. Es la que llamamos la oración de fe o la oración de arrepentimiento, que tiene su base en Romanos capítulo 10. Es importante comprender las escrituras. Pablo a los romanos les dice: si confiesan con su boca y creen en su corazón que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Probablemente estás por primera vez unido a este video, a este servicio en vivo, en línea, virtual. O tal vez te has unido otras veces, pero nunca has hecho una oración para recibir al Señor Jesucristo en el corazón. Escúchame lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo que no hayas oído hablar de Dios. Yo toda la vida oí hablar de Dios, desde que era pequeñito. Eso es una cosa, y otra cosa es abrir el corazón de par en par para que Él gobierne nuestra vida. Son dos cosas muy distintas. Si estás ahí por primera vez, quiero hacer una oración contigo, y quiero pedirle a toda la iglesia que nos acompañen para hacer esta oración. Por favor, repite conmigo de esta manera: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo de parte mía, de mi familia, del liderazgo de la iglesia, de todos los miembros de la iglesia. Que Dios te bendiga. Está saliendo en pantallas nuestro número telefónico de WhatsApp y un código QR para que descargues un formulario. Escaneas y descargas el formulario y nos hagas saber que hiciste esta oración por primera vez. Pero quiero hacerte una invitación muy especial. Si te estás conectando por primera vez, está saliendo un link para que, terminado el servicio, te unas a nuestra sala de bienvenida. A partir de hoy tendremos una sala de bienvenida durante todos nuestros servicios dominicales, para recibirte, para conocerte. Si estás por primera vez, dando link al link que aparece allí,
ingresas apenas termine el servicio, ingresas a la sala de bienvenida. Voy a estar pasando por allí también para saludarte. Sé que hay personas que se están uniendo a nosotros y nos gustaría conocerlos. Si es primera vez que entras a la sala de bienvenida, te animo. Qué bueno conocerte. Allí te estaremos esperando. Que Dios los bendiga.